Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña el buen amigo que estaba un poquito ausente de estos lados, don Eliseo Christopher, quien es presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción, COPIMECON. Muy buenos días. Muy buenos días, don Héctor. Muy buenos días. Usted no puede estar tan distanciado, alejado, ¿no? Es que a veces hay que invitarme. A veces, Pero yo siempre... si me invitan, aquí estamos, porque hay que reconocer que este es un gran espacio que nos ha permitido expresarnos por mucho tiempo. Muchas gracias, don Héctor. Mire, vamos a hablar, porque yo veo que en todos los análisis y propuestas que se hacen de reanimar la economía, se habla que el sector construcción debe ser uno de los pilares, porque siempre ha sido un gran contribuyente del Producto Interno Bruto. Pero se necesitan cifras que por lo menos hasta el tercer trimestre del año, la contribución, el aporte, el crecimiento del sector construcción ha sido negativo. Se habla de menos 2 puntos por ciento. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ya el sector construcción perdió ese poder dinámico para la economía dominicana. Mire, no podemos decir, don Héctor, óigame, primera vez que escucho ahora en esta época ese tonito navideño, Sí, ya de hecho despegó queda aquí. bastante bien, bastante agradable. Nosotros hemos hablado de manera reiterada, lo decíamos desde el año 2023, señalábamos de cómo el sector construcción íbamos a tener una baja significativa. Y señalábamos incluso los motivos que nosotros veíamos y también señalábamos lo que nosotros entendíamos que se podía hacer. Y definitivamente ahí está la muestra. El sector construcción ha ido bajando y a pesar de que han hecho esfuerzos diferentes instituciones, diferentes partes desde el gobierno, no diríamos que para llevar al sector a los niveles que estábamos anteriormente, sino para evitar que siga cayendo, porque es lo que uno está mirando de manera continua y constante, sostenida. Entonces, pero esos esfuerzos no han tenido el éxito esperado. Y también nosotros lo señalábamos, don Héctor. Hemos sido constantes en nuestro pronunciamiento, en nuestras propuestas y en lo que nosotros vemos como la deficiencia que tenemos en el sector de la construcción. Ahí está en la muestra. Tenemos varios años diciéndolo y llamando la atención de manera reiterada. Por ejemplo, vimos que el Banco Central, pues en los últimos meses, el año pasado más este año, han habido liberaciones importantes del encaje legal. En los últimos 12 meses han habido varias liberaciones que son importantes. Ahora, no dejamos de decir que son mecanismos oportunos para dinamizar el sector de la construcción. Pero ese impacto que se espera no llega. ¿Y por qué? Porque sencillamente, don Héctor, por ejemplo, en estos días el Banco Central anuncia que de los últimos 81.000 millones de pesos que se liberaron del encaje legal para diferentes sectores, incluyendo de la construcción, se habían colocado unos 66.000 millones, algo así fue que dijo el Banco Central. Pero cuando nosotros decimos, pero desde el día 0, desde el día 1, que lo liberaron el encaje legal, nosotros nos acercamos a las bancas, buscamos los mecanismos de que varios grupos nuestros pues participen y sucede lo mismo de siempre, que no hay forma de que lleguen y que accedan a esos fondos. Da la impresión, por no decirlo con certeza y dejar a la duda, da la impresión de que cuando esos fondos se liberan ya lo están esperando. Y cuando usted va, lo anuncian el día de hoy, usted se acerca mañana o se acerca hoy mismo a las instituciones financieras y lo que le dicen es que todavía están esperando que
que le lleguen los mecanismos de liberación desde el Banco Central. Se acerca al día siguiente, le dicen lo mismo, se acerca al tercer día y le dicen, no, pues no hay fondo. O le dicen, solicítalo. Y cuando usted va a las próximas semanas, entonces ya no hay fondo. Y así sucede de manera reiterada. Entonces, ¿qué sucede? Se hace un esfuerzo enorme desde el Estado, enorme, que hay que ver cómo afectan esos recursos del encaje legal al Estado dominicano. Hay que ver cómo afecta la inflación incluso y otros estamentos contributivos del Estado dominicano. Entonces, pero entonces se están liberando, don Héctor, es nuestra percepción, y esperemos que nos desmientan, tal vez, a unas cuantas empresas de manera reiterada. Entonces, se liberan los fondos, se hacen los anuncios, todos los medios lo aplauden, nosotros también somos parte de esos aplausos, pero entonces cuando vamos, realmente estamos hablando de un 1%, tal vez menos de un 1% de las empresas de la construcción, el segmento que le corresponde a la construcción, tal vez un 1% o menos, son los que se benefician de esa liberación del encaje legal. Imagino que son las grandes. Bueno, lo que sí le podemos decir que las micro, las pequeñas y las medianas no somos. Entonces, en ese contexto, lo decimos nueva vez, está sucediendo con mucha pena en este gobierno, en el gobierno de Luis Abinader, que nosotros lo decíamos, incluso cuando estaba el señor en campaña le hacíamos unas notas, mire, el encaje legal no llega a las pequeñas empresas, pero también sucedía en los gobiernos anteriores. Entonces, lo decimos y ahí le ponemos una tarea al gobierno dominicano, una tarea al Banco Central, por supuesto también al sector financiero, a los sectores empresariales del país. Señores, no hacemos nada con liberar recursos y dejar la gran mayoría fuera de esos recursos. Dejar la gran mayoría, que es lo que representa realmente el empuje de los sectores, diferentes sectores. Por ejemplo, don Héctor, ¿qué hacemos liberándole recursos a grandes empresas si ya se obtienen sus recursos? Lo mismo, por ejemplo, que el Bandex. El Bandex anuncia en días pasados, hace unos meses, que tenía recursos para mecanizar el sector construcción en la República Dominicana. Pues, cuando vamos al Bandex, que nos acercamos, los requisitos que ellos piden son tan amplios, tan extensos, que no hay forma de cumplirlo. Uno se va a otro banco regular, entonces nos da la impresión que ponen trabas enormes para que no podamos entrar a las pequeñas empresas. Entonces, ahí le hablo. ¿Qué hacemos con liberar recursos para las grandes empresas, para empresas que ya tienen sus recursos, don Héctor? ¿Qué hacemos con eso? Y el problema ya esa gente está tecnificada a su manera. Si usted ve, por ejemplo, para ponerle un ejemplo práctico que lo alcanzamos a ver día a día, la industria del bloque en la República Dominicana, específicamente la actividad del bloque, de la construcción de bloques para la construcción. Usted ve, anteriormente usted veía una patana con 8, 6 o 7 morenos atrás para desmontar bloques. Ahora usted ve, alcanza una patana y lleva un montacarga. Esas son empresas que se han mecanizado y así suceden con las empresas grandes. Ahora, ¿qué nosotros decimos? Cuando se especialicen esos fondos con esos recursos particulares, entonces lo que tenemos que hacer es, don Héctor, llevarlo a los grupos que realmente mueven, que realmente necesitan ese empuje. Entonces, eso es un factor determinante en el empuje del sector construcción en el crecimiento de la República Dominicana. Definitiva, entre otros factores. Pero eso es un factor determinante. Pero fuera ya, porque cuando se hacen esos paquetes que se liberan en recursos del encaje legal, es una forma como de incentivar, es como un incentivo para que el crédito fluya a mejores tasas. Pero fuera de ahí, el sector construcción no es un buen sujeto de crédito para la banca, porque yo ahora mismo estoy mirando que hay anuncios
para financiar adquisición de vehículos nuevos a tasa de menos del 6%, me parece que vi, o del 7%, una tasa. Y digo, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el sector de la construcción se le hace tan difícil hasta con los recursos que se liberan específicamente para él? Mire, como en todos los sectores, en el sector de la construcción tenemos dos realidades. La realidad de las grandes empresas del sector construcción, que son, tenemos que reconocer o tenemos que decir que son empresas que de una forma u otra hacen un aporte enorme a la transformación, vamos a llamar, de infraestructura en la República Dominicana, pública y privada. Esas empresas hacen sus aportes, pero ese grupo de empresarios grandes tienen una realidad muy diferente a la de nosotros. Por ejemplo, el sector construcción es altamente productivo. Tan pronto usted se incluye, se inserta en el sector financiero y es responsable, como son muchos de los grandes constructores del país. Entonces, en esa misma medida, la banca, el sector financiero, se le acerca, ni le permiten siquiera que usted llegue a las oficinas de ellos. Ellos van a la de usted y le llevan la propuesta de bajando los recursos y todo. O sea, siempre ese grupo de empresarios grandes de la construcción tiene mecanismos de más para ellos pues, seguir sus trayectorias económicas. Por eso es que nosotros estamos siempre hablando de los mismos temas. Ahora, ¿dónde está y cuál es la realidad de la micro, de la mediana y la pequeña empresa? Vamos a hacer una breve pausa para que entremos en ese detalle. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con don Eliseo Christopher, presidente de Copimecon. Cuando hicimos la pausa, el presidente de Copimecon iba a describir cuál es la realidad de la pequeña y mediana empresa de la construcción. Sí, posiblemente, bueno, me están esperando mi familia que vamos a salir a almorzar el día de hoy. Y lo más seguro es que yo me vaya con esa musiquita todo el trayecto, porque realmente alegra y como que trae un airecito favorable. Sí, sí. Muchas gracias por permitirme este escenario. Sí, don Héctor, entonces decíamos que el escenario de las pequeñas empresas, tenemos dos escenarios, el de la grande y de la pequeña. Entonces, ahí es que hace falta el esfuerzo. No es en las grandes empresas, es en las micro, pequeñas y medianas empresas del sector construcción que hace falta el empuje de los recursos liberados del encaje legal, de llevar mecanismos apropiados para la formalidad del sector construcción, de buscar mecanismos oportunos y apropiados para la mecanización del sector construcción, llevar mecanismos para la inclusión financiera, como decíamos, y todos esos recursos liberados se prestan de manera oportuna para ese cemento de los constructores. Entonces, mientras no hagamos eso, don Héctor, vamos a estar en un monopolio. Nosotros no diríamos, porque nosotros no nos atrevemos a usar en ningún escenario la palabra mafia, porque como que suena tan feo que hablamos de que hay mafia, no nos atrevemos a usar esa palabra, pero sí decimos que esas bondades que existen o que se presentan no llegan, don Héctor. Y no llegan, y nosotros lo hemos mencionado de manera reiterada. Sí podemos señalar que desde el Banco Central, en los últimos, bueno, ya hace varios años, que antes no lo hacían, hablan siempre del sector construcción y MIPYME, que antes no lo señalaban. Y también debemos señalar que desde el Banco Central, en la penúltima liberación que se hicieron, no estoy seguro, me puedo equivocar, que se hizo del encaje legal para los diferentes sectores, ellos pusieron el cemento MIPYME. Primero no lo pusieron. Nosotros hablamos, mira MIPYME, entonces pusieron MIPYME y luego buscaron mecanismos de seguimiento
a que esos recursos se dirigieran. dieran a la MIPYME. Nosotros, recuerden que hablan de MIPYME, no hablan de MIPYME constructora. Nosotros no vimos los mecanismos cuáles fueron y tampoco sabemos cómo medir qué tan eficiente fue, o no tenemos mecanismos de medir qué tan eficiente fue la colocación de esos recursos en la MIPYME, excepto los anuncios que hacen desde diferentes estamentos gubernamentales, que dicen que la MIPYME, que le prestaron tanto, que hicieron tanto, pero cuando usted va a don Héctor, nos está llevando que nos trajo. Entonces, ese es nuestro planteamiento. Es el planteamiento que tiene la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción. Y si diferimos de algún sector o de algún grupo o del gobierno, estamos dispuestos nosotros a debatir nuestras ideas, tan amplias como ellos crean. Y el tema que incluso la última comparecencia suya por acá habló fue el tema de la mano de obra, que ha seguido afectando al sector o que ya se le buscó una solución. Mire, con el tema de la mano de obra nosotros tenemos grandes expectativas, muchas expectativas, porque podemos señalar que de manera muy puntual el presidente de la República, muy sabio, y podemos decir que hasta historia hizo en ese contexto, porque primero creo que se cometieron algunos errores importantes con algunas acciones con respecto a la mano de obra extranjera en la República Dominicana. Pero de manera sabia, el presidente de la República pues supo unir a todos los sectores importantes del país. Bueno, todos somos importantes, pero vamos a llamar a las cabezas de las principales fuerzas políticas del país, cosa que no se había visto nunca en el país, donde estaban reunidos todos los expresidentes, que son los líderes partidarios, vamos a llamarlos líderes políticos del país. Entonces, esas acciones, de allí salió que ese tema de la mano de obra o la inmigración extranjera en la República Dominicana se iba a llevar a donde tenía que llevarse, al CES, al Centro Económico y Social. Entonces, desde allí, pues ahí nosotros aplaudimos y sabíamos lo que él se iba a decir. Nosotros decíamos, antes de la propuesta que presentó el Centro Económico y Social a los diferentes líderes políticos, nosotros decíamos es que no hay de otra, o sea, por más que querramos decir, no tenemos de otra forma más que decir que somos dependientes de la mano de obra extranjera en la República Dominicana. Y no es solamente un flagelo o un problema de la República Dominicana, eso se da en muchas partes del mundo. Se da en Estados Unidos. ¿Qué hacen los dominicanos cuando llegamos a Estados Unidos? ¿Qué hacen en Europa esos países menos pudientes, con lo que tienen mayores desempeño económico? Señores, es normal. Ahora, que nosotros queremos tapar el sol con un dedo, decir que eso no puede ser, imposible. Aquí se habló incluso hasta de erradicar. Se habló hasta de erradicar la mano de obra extranjera. Por Dios, eso no tiene precedente. Entonces nosotros aplaudimos lo que dice el presidente de la República, lo que hizo el presidente de la República, que unió a todos los sectores productivos y a todos los sectores políticos importantes para buscar esa solución. Y precisamente el CES habló en ese entorno, en ese tenor, de que sí, habría que buscar soluciones para regularizar o para dar permiso de trabajo en diferentes áreas. Se están llevando a cabo, entiendo, porque no tenemos más retroalimentación, mecanismos para darle seguimiento a la propuesta que hizo el CES. Pero felicitamos ampliamente al gobierno dominicano y de manera muy especial al presidente de la República, que logró reunir todos los sectores. ¿Por qué decimos eso y nos quedamos en ese y reiteramos esa parte, don Héctor? Porque reúne a todos los sectores que están manejando la política actual, pero que posiblemente tengan incidencia importante en el futuro. Entonces, entendemos nosotros que se está haciendo un acuerdo a corto, a mediano y a largo plazo con el tema migratorio en la República Dominicana, lo que merece nuestro aplauso y merece nuestro respeto por las decisiones que se han tomado desde el gobierno. Además del tema del financiamiento, ¿en el sector influyen o convergen otros
temas de costos, que no solo el financiamiento es un costo, me imagino que sí tendrá una parte en la estructura general de costos del sector, tendrá una ponderación bastante alta, pero hay otras cosas, materiales, cemento, Sí. varilla, blog, tema, bueno, la mano de obra ya la acabamos de decir, que si se escasea encarece, pero los demás componentes, ¿cómo han estado incidiendo en el sector? Los materiales se han estado moviendo, pero han estado dentro del rango de lo que establece el Banco Central, que establece un 0.4%, un 0.4% de inflación, Más o menos. más o menos, Sí. y el sector se ha manejado según los reportes del Banco Central. Nosotros lo sentimos así. El tema de la inflación, excepto el acero y el cemento, esos dos que siempre son bellacos. Usted ve, ya usted me puso la musiquita navideña que disfrutamos muchísimo, pero también me pone a pensar muy seriamente en que en unos días nuestros socios obligados, los gremios del acero y del cemento, ya para esta fecha, o sea, bueno, un poquito más adelante, las Navidades, ellos dan una sorpresa, ¡pran! Suben. Y hay que hacer, parece que ellos tienen algún tema de bonificación de nómina, y ellos van a recoger, venga, vamos a recoger. Como decíamos antes, Foni 1, ellos recogen y a recoger, a aumentar, entonces llevan hasta cierta inseguridad en el sector. Porque incluso te llaman, va a subir, compra. Y tú tienes que salir a buscar cuarto donde no hay para tú quitarte de encima ese 8, ese 6 o 7%. Pero bueno, ya eso lo sabemos, no sabemos cómo el gobierno lo permite, no sabemos cómo el gobierno se permite que eso suceda en otros años. Ellos dicen que es la movilidad del dólar, hasta cierto punto pudieran tener razón, pero hay otros productos que se mantienen igual o que se mantienen con una variación no tan significativa. Y también nosotros podemos decir, si es el dólar, hay que ver cuánto subió el dólar en los últimos, de la pandemia para acá, y hay que ver qué porcentaje subió el acero y el cemento de la pandemia para acá, a ver si es proporcional, que no lo creo. Entonces, sí, se han mantenido los niveles de inflación. Ahora tenemos también que afecta al sector, como le decíamos, los altos niveles de informalidad. Ahora tenemos el tema del código laboral que se está trabajando, pero ahí no tenemos muchas esperanzas. Hay que ver lo que significa para las pequeñas empresas, la micro y las medianas empresas, ese sobrecargo laboral. Azaroso, sí, se puede decir. Pero también hay que ver, don Héctor, caramba, estoy haciendo un paréntesis, me estoy metiendo en otro tema. Hay que ver lo que significa para las empresas MIPYME el sobrecargo laboral, pero también hay que ver lo que significa para el mismo trabajador el sobrecargo laboral, que eso no lo he visto en discusión en ningún contexto. ¿Por qué digo para el trabajador? Porque, ¿qué hace el sobrecargo laboral con las pequeñas empresas? Sencillamente la empuja hacia la informalidad. Entonces, ¿qué hacemos con todos sus empleados y todos esos grupos laborales en la informalidad? Entonces, es un factor que afecta bastante. No sé si me pude explicar bastante bien en el corto tiempo que tenemos. Ese será un factor para que nos volvamos a reunir aquí próximamente. Sí, así que yo le agradezco, como siempre, la amabilidad de acoger nuestra petición y nada. Para nosotros un placer. Bien. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.